Trajo Biblia, ¿verdad? Muy bien, vamos a hablar de un tema bastante interesante en esta tarde. Vamos a abrir en Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo o a Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Hemos titulado el estudio bíblico de esta tarde, mis hermanos, Firmes en la verdad. Ya le voy a explicar por qué es que le hemos titulado de esta manera y de qué se trata lo que vamos a estudiar esta tarde. Muy bien, ¿ya lo tienen, mis hermanos? Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Vamos a leer hasta ahí, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que nos des entendimiento, que nos des sabiduría y nos permitas aprovechar al máximo lo que tú hablas a nuestros corazones. Toma control de todo lo que se diga, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Una de las cosas que a mí me motivó para poder realizar el estudio bíblico de esta tarde con este tema es lo siguiente. Hace algún tiempo yo he comenzado a observar cómo está el mundo. O sea, a mí me gusta, casi siempre donde sea que ando, donde sea que voy, a mí me gusta ver, a mí me gusta analizar las cosas que veo y muchas veces me gusta aprender de esas cosas. Una de las cosas que he visto, entre muchas, es que el mundo cada vez es más peligroso y más complicado. Me doy cuenta cuando uno maneja, no sé por qué la gente está enojada. Hay mucha gente en la calle que andan manejando, que andan caminando, pero están enojados. Tal vez usted pasó cerca de ellos, pasó en el momento quizás inoportuno para ellos y ellos se enojan, insultan, le echan el carro el uno al otro, se dicen cosas, cualquier situación de esa sucede, pero de una manera sin sentido. Estaba viendo algunas noticias un día de estos y me encuentro ahí, probablemente usted lo vio en las redes sociales, cómo ha llegado la humanidad a tener estas características de las que acabamos de hablar en este momento. Veía la noticia de un hombre por ahí que era fotógrafo, periodista, no sé quién de ustedes habrá visto esa noticia. Salió, barrió el patio de su casa, digamos la cochera enfrente de la casa donde él vivía en San Salvador. Salió una niña con un perro, el perro fue y se hizo pupú delante en la casa del otro hombre. Este vino, le reclamó a la niña y le dijo: mira, si sacas tu perro, recoge lo que hace tu perro. La niña, supuestamente, en lugar de hacer otra cosa, se puso a gritar, a llorar, a gritar, porque le habían dicho que recogiera eso. Salieron los familiares de la niña, aproximadamente, supuestamente, unas 5 personas, y golpearon a la otra persona. Lo golpearon, los llevaron presos, se lo llevaron a él también. Al estar delante del juez, esta persona supuestamente convulsionó, arrojó un poquito de sangre, lo llevan al hospital, en el camino murió. ¿Qué le quiero decir con esto al final? ¿Habrá valido la pena esto? Piense en el que se murió. Su familia dolida. Amén. Piense ahora en los otros que lo golpearon. ¿A dónde están? ¿Con la probabilidad de qué? Difícil.
Pero le pregunto yo, ¿esa acción era suficiente para un acto de barbaridad como el que estamos describiendo? Yo creo que no, ¿verdad? No debió ser de esa manera quizás. Si uno de los dos hubiera pensado en las consecuencias de entrar en este pleito, posiblemente hubieran dicho, no hombre, mire, deje eso allí, o los otros hubieran dicho, espérese, no hombre, yo lo recojo sin ningún problema, y aquí no ha pasado nada, y todos al día de hoy estarían viviendo de lo más tranquilo posible, ¿sí o no? Pero ¿y ahora? Unos presos con probabilidades de muchos años de cárcel, y el otro pues obviamente sin posibilidades de volver a su familia. Entonces, el mundo está así. En la colonia donde yo vivo tienen un pleito permanente. ¿Qué es lo que pasa? Que los de la directiva dijeron, bueno, vamos a poner un sistema donde con una tarjeta electrónica usted la pone para que se abra una pluma y usted pueda entrar como residente. Pero hay un montón de gente en contra de esto y pelean y hacen y se dicen cosas como usted no tiene idea en las redes sociales y todo esto. Y entonces yo digo, pero y al final, ¿cuál es el problema? El problema es que los seres humanos estamos llegando a este tiempo del que Pablo le decía a Timoteo, mira, van a venir tiempos difíciles, donde la gente no va a actuar de una manera normal, por decirlo de esta manera, donde vamos a llegar a un momento en que la vida de las personas, para muchos probablemente no valga nada, donde la relación familiar que podemos tener el día de hoy nosotros y que probablemente valoremos mucho, va a llegar un momento en que eso tampoco será importante para la gente. Y todo esto sumado a lo que le decía, a que la gente casi todo el tiempo esté enojada. Yo lo veo en San Salvador todos los días. Gente enojada, gente peleando, gente que todo el tiempo anda deprisa. Óigame, es un mundo verdaderamente complicado en el que estamos nosotros hoy. Ahora bien, no es nuevo, obviamente no, lo acabamos de leer. La Biblia ya lo dice desde hace mucho tiempo atrás, y fíjese la manera en que el apóstol describe esta situación de la que estamos hablando, y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oiga esto, habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es esto, hermano? Es un egoísmo extremo. Amador de sí mismo significa, si yo estoy bien, no me interesa que el mundo se caiga. Mientras yo estoy bien, hay los demás hay que ver en qué hacen. Amén. Eso le pregunto yo al día de hoy. ¿Ha visto eso usted en el mundo que vivimos hoy? A cada rato, ¿verdad? Lo vemos. Ok. Siguiente característica, van a ser estas personas, dice aquí, ¿verdad? Avaros, amor por el dinero, más que por cualquier otra cosa. Póngase a pensar, analice, por eso yo le digo, yo me pongo a ver el mundo cómo funciona. ¿Qué tanto deseo tiene la gente de obtener dinero? Le voy a poner un ejemplo el día de hoy. En las redes sociales, que es ahora como el medio de comunicación quizás más utilizado a nivel del mundo, usted encuentra miles de formas en que la gente es estafada todos los días. Pero el punto, ¿cuál es? ¿Cómo es que la gente cae en estas estafas? Le ofrecen dinero fácil. Le dicen, venga, haga esto, deposite tanto, después haga esto otro y deposite tanto, y le dicen, y lo que vas a tener es un montón más de lo que tú estás dando. Me dio una gran lástima, me dio pena con una señora en el grupo de la colonia donde yo vivo, en San Salvador, que ella escribe en el grupo y dice, me han estafado, ¿cómo es posible? ¿Qué sucedió? Viene ella y dice que le apareció algo en la red social
y le decía que si ella quería aplicar para sacar un crédito. Y ella dijo, sí, yo necesito un crédito para trabajar, para saber qué. Y le dijeron, tiene que depositar $233, algo así. Yo le pregunto a usted, si usted va a pedir un crédito, ¿por qué cree que usted le va a tocar pagar algo antes que le den el crédito? ¿Estamos aquí? Pero ¿qué veía ella probablemente? No veía lo incorrecto de la situación, sino que ya veía que le daban el dinero que ella quería. Esta es una forma sencilla de estafar a la gente. Entonces vino ella y dio la cantidad de dinero, obviamente a través de una transferencia electrónica. Cuando da el dinero, vienen y le dicen, mire, ahora para legalizar lo de su crédito, debe depositar 210 más. Hermano, si usted anda buscando un crédito, le pregunto, ¿por qué es que buscamos crédito, hermano? Porque no tenemos dinero. Entonces es ilógico que nos estén pidiendo ese montón de dinero cuando usted lo que necesita es dinero. Amén. Pero la gente no lo ve. ¿Por qué? Porque la avaricia, el deseo de esto muchas veces los ha cegado. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que se cae en este tipo de situaciones. Y por amor al dinero, fíjese, uno da lo poco que tiene, pero los otros son capaces de dejar sin comer a los demás y no les importa, porque al final ellos obtuvieron el dinero que ellos querían. ¿Estamos aquí? Óigame, entonces estamos hablando de un mundo bastante peligroso, de un mundo donde podemos ver nosotros gente egoísta, donde podemos ver gente que tiene una avaricia muy grande. Y si lo vamos sumando, porque esto debe irse sumando, ¿se imagina usted entonces un egoísta extremo y además con avaricia? Ya parece que ya es una persona un poquito de cuidado, ¿no? Aquí se describen 19 características de las personas. Solo hemos dicho 2. Y ya en este momento le aseguro que con esas 2 características ya nos da miedo una persona de esa naturaleza. ¿Estamos aquí? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, falta de respeto y de reverencia. ¿Lo ha visto usted? Esto se ve a cada rato ya, ¿sí o no? Todas estas características, sin afecto natural, crueles, pérdida de compasión y amor. Óigame, este es el mundo en el que nosotros estamos viviendo ya. Va a ser peor, más adelante va a ser peor. La Biblia dice que habrá un tiempo cuando esto esté llegando, digamos, al colmo, donde el amor de muchos se enfriará y la maldad se va a multiplicar. ¿Cómo se va a multiplicar la maldad? Solo vea estas características y piense cómo sería una persona que cumple con esas características. Y dígame si sería una buena o mala persona. Ahora viene el punto para nosotros. Este es el mundo en el que nosotros vivimos ya. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano? Porque tenemos que tener una propuesta. Nosotros como iglesia tenemos un eslogan, tal vez se acuerda usted. Ese es marcando diferencias. Si el mundo es así, ¿cómo deberíamos ser nosotros? Nosotros deberíamos ser lo contrario a eso. Nosotros como iglesia deberíamos ser ¿qué? Un oasis en medio del desierto. La gente, aunque tenga estas características, ¿sabe qué? Siempre tiene necesidad de compasión, siempre tiene necesidad de amor, siempre tiene necesidad de algo de los demás. ¿Quién va a proveer esa compasión? ¿Quién va a proveer ese amor? ¿Quién podrá dar un abrazo de consuelo a una persona que está deshecha por cualquier situación? Sino los hijos de Dios que poseen en sí mismos el amor de Dios. Entonces, mi hermano, la conclusión es esta: en tiempos tan difíciles como estos,
donde las tinieblas o la oscuridad son las que gobiernan el mundo de manera completa, ¿qué tan importante es la luz de los hijos de Dios? Es muy importante. Y usted y yo entonces tenemos un reto. El reto es, mi hermano, usted y yo no podemos ser como es el mundo. Significa, no juegue a ser cristiano. ¿Estamos aquí? Seamos cristianos de verdad. Amén. ¿Van a haber dificultades? Sí, van a haber. Vamos a ser mal vistos. Claro, desde tiempo antiguo los cristianos somos mal vistos. O sea, eso que no le sorprenda ni que lo detenga. Simplemente sépalo y sigamos adelante. Pero la diferencia tenemos que hacerla nosotros, hermano. ¿Sabe cómo es esto? ¿A dónde navegan los barcos, hermano? En el mar, ¿verdad? El barco navega en el mar. Ahora yo le pregunto, ¿qué pasa cuando el mar, el agua del mar se mete al barco? ¿Qué pasa? Se hunde, ¿sí o no? Nosotros vivimos en el mundo y la iglesia debe ser como el barco que vive o navega en el mundo, pero no se llena del mundo. Porque en el momento que la iglesia, como ese barco, se llene del mundo, la iglesia se hunde también. ¿Estamos aquí? Entonces, marcar la diferencia, ser un cristiano de verdad y tratar de actuar conforme a lo que Dios nos manda, es una necesidad, y se lo voy a decir así, de sobrevivencia para la iglesia. Si nos hundimos, dígame, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el testimonio de nosotros? ¿Quiénes irán y le dirán a los demás que hay una esperanza, que hay una salvación, que hay un Dios maravilloso, si nosotros también nos hundimos con los del mundo? Por eso es importante que nosotros tomemos conciencia de estas cosas y que cuando digamos nosotros, vamos a la iglesia, haremos esto, haremos aquello, que lo hagamos y lo hagamos de corazón, que lo hagamos y lo hagamos de buena voluntad, que sepamos que no trabajamos para agradar y ser vistos de los hombres, sino más bien para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Usted y yo estamos aquí, se lo voy a resumir hoy en dos cosas, con dos propósitos principales. Número uno, ser luz de este mundo. ¿Estamos aquí? ¿Y la luz dónde se pone, hermano? ¿Escondida o aquí arriba? Arriba, ¿verdad? Para que alumbre a muchos más. ¿Y qué otra cosa, mi hermano? Usted y yo estamos llamados a ser la sal de la tierra. Aquella que no solo le da sabor a las cosas, sino que preserva y no deja que la carne se pudra. ¿Estamos aquí? Entonces, con esas dos cosas nosotros tenemos claro cuál es nuestro propósito. Ser luz, jamás tinieblas. Ser sal y no participar de la corrupción del mundo. Porque el mundo va a ir, se lo repito, va a ir de mal en peor cada día. La maldad cada día será mayor. ¿Y qué haremos nosotros? Resistir. Y aquí viene otra cosa importante para nosotros. Resistir para nosotros significa perseverar, es decir, permanecer en la doctrina, en la enseñanza que Cristo nos ha dado, pero también significa hacer lo que debemos hacer. ¿Estamos bien? Esto significa entonces saber quiénes somos, a qué nos han mandado y vivirlo haciendo. Con esto, nosotros vamos a comenzar a hacer diferencia. Y ojo, que el peligro de estos tiempos, según lo dice el apóstol, no es solamente el carácter de las personas, que obviamente hemos visto que es terrible, ¿no? Sino que en ese tiempo, y usted creo que lo puede ver en el versículo 6, ahí mismo en 2 de Timoteo 6 al 9, y vea lo que dice aquí. Este es otro de los peligros que podemos nosotros encontrar.
Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿De quiénes está hablando? Está hablando de los falsos maestros que van a estar actuando en este mismo tiempo. Ahora piense lo difícil del tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo es el mundo? Convulsionado, confuso, difícil. ¿Cómo debemos estar nosotros? Atentos, porque no solo el mundo, sino que la iglesia probablemente sea infiltrada a través de falsos profetas o de falsos maestros. ¿Estamos aquí? Ahora le pregunto yo, ¿qué tan difícil es la tarea que tenemos nosotros por delante? ¿Por qué es tan importante que usted aprenda más de la Biblia? ¿Por qué es tan importante que cada día nosotros podamos doblar rodillas delante de Dios y quizás repetir aquellas palabras que nos dejó el Señor en la oración aquella del Padre Nuestro? Tal vez usted se acuerda. ¿Sabe cuáles palabras deberíamos repetir todos los días del Padre Nuestro? Y no nos dejes caer en tentación. Y después, ¿cómo dice? Mas líbranos ¿de qué? Del mal, ¿verdad? ¿Usted cree que Jesús dejó eso por gusto? El mundo nos va a tentar de muchas maneras. Mire, muchas veces nosotros pensamos, la tentación más grande de un hombre, ¿cuál es? Las mujeres. No es cierto. No es cierto. Se lo voy a comprobar con la Biblia. ¿Quiere que se lo compruebe? ¿Cuál es la raíz de todos los males, dice la Biblia? Bueno, póngalo. O sea que hay otras tentaciones. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Qué sucede cuando a un hombre le tocan el orgullo? ¿Ah? ¿Se queda quieto? ¿O estará dispuesto a pelear y a luchar por su orgullo? La provocación que le pueden hacer a un hombre, para él es una tentación. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos orgullosos. Estoy hablando de los hombres. Después voy a hablar de las mujeres. Entonces, todas esas para nosotros se convierten en tentaciones. Claro, los hombres, ¿verdad? Espero que solo así. Ven a una mujer bonita, por naturaleza el hombre se siente atraído. Eso es por naturaleza. Hay una tentación, si usted lo quiere ver así. Pero el hombre quiere sentirse grande y por eso muchas veces quiere tener dinero. Pero el hombre quiere respeto y por eso muchas veces no acepta provocación y prefiere pelear, así como les pasó a los que le contaba hace un rato. Amén. Entonces, lo que le quiero decir el día de hoy al final no es explicarle todas las tentaciones, no. Lo que le quiero explicar es que es bien amplia la manera en que podemos nosotros ser tentados. ¿Estamos aquí? Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Hace poco, si no me equivoco, hablamos un poco acerca de la importancia del discernimiento, no sé si se acuerdan. ¿Por qué es tan importante discernir, es decir, entender? Precisamente por esto, porque si yo sé que me están provocando, entonces yo debo ser capaz, si tengo palabra de Dios en mi cabeza, de actuar con sabiduría. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, oiga, que honra es al hombre pasar por alto la ofensa. Entonces nosotros, impregnados con la sabiduría del mundo, ¿qué hacemos? Nos vamos para el otro lado, nos vamos al orgullo, nos vamos al pleito, cuando el Señor nos está diciendo que es más fuerte, que es más valiente el que resiste que el que pelea. Y póngase a pensar, y tiene lógica, porque ¿qué es más difícil, hermano? Si alguien llega
y lo provoca. Y usted dice, y yo estoy en mi casa, y yo estoy en mi negocio, y me está ofendiendo a mi familia, y me está queriendo humillar enfrente de no sé cuántos. ¿Qué es más fácil? ¿Detenerse o salir y pegarse un par de trompones con alguien? ¿Qué cree que es más fácil o más difícil? ¿Verdad que es más fácil salir a pelearse con alguien? ¿Sabe por cómo no es más fácil? ¿Sabe por qué? Porque cuando comienza usted a oír, cuando comienza a ver y cuando comienza eso, hay un ratito, dicen algunas personas, donde usted ya no ve, ya no piensa, y entonces usted va a ir y va a ser una locura. Amén. Cayó en la tentación. ¿Estamos aquí? Entonces, ojo, no solo es aquellas cosas, hay muchas cosas en las que nosotros, los seres humanos, podemos caer en tentación. ¿Cuáles son las más grandes tentaciones para las mujeres? Será tema para otro día, porque ahorita ya no nos da el tiempo, ¿no? Tengo que hacer una encuesta primero. Voy a entrevistarme con todas las hermanas de la iglesia. Por aquí voy a empezar, aquí, con las más jóvenes, para que me cuenten cuáles son las más grandes tentaciones de las mujeres. Y ellas me van a decir. ¿Sabe cuál es la primera de todas? ¿Quieren que se las diga? No, de verdad. No se van a enojar. Nadie me dijo amén. Ya ven. ¿Cuál es la más grande tentación para las mujeres? Me atrevería a regalarle $10 que no tengo a una hermana que me diga cuál es la más grande tentación, a ver si es verdad que sabe. ¿El qué? La malicia. No. Ella dijo los hombres, no. Andamos lejos. ¿Saben cuál es la mayor tentación para las mujeres? ¿De verdad quieren que se lo diga? Les voy a cobrar por... No, es fácil. Es mandar al hombre. Piénselo, lea Génesis. Ahí se va a dar cuenta. Esa es la mayor tentación para las mujeres. ¿Qué dice la Biblia para la relación matrimonial? Mujeres estén. Mire, no vinieron las mujeres hoy. Mujeres estén. ¿Cómo? Les cuesta decir eso, ¿se dan cuenta? Mujeres estén arriba del hombre. No, mujeres estén sujetas. ¿A quién? No dice a sus maridos. A sus propios maridos. Eso dice, ¿sí o no? ¿Cuántas de hambre? ¿Qué es lo que está diciendo esto? Falsos milagros. ¿Se acuerda quiénes eran esos dos personajes? Son los dos brujos que tenía Faraón cuando Moisés llegó y le dijo, dice Dios que deje ir a tu pueblo, y tiró su vara y la vara se convirtió en culebra. ¿Se acuerdan? Entonces Faraón llamó a sus dos brujos e hicieron prácticamente lo mismo, solo que la culebra de, ¿cómo se llama de Moisés, se comió la culebra de los otros, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el punto? ¿A cuánta gente engañan con milagros mentirosos como estos? ¿A cuánta gente le dicen que verdaderamente tienen poder? Y la historia misma nos muestra que apenas resistieron las primeras 2 o 3 plagas, y después de esas, se acuerda que fueron 10, ¿verdad? Y después de esas, ¿qué pasó con los brujitos estos? ¿Verdad que ya no aparecen en la historia? ¿Sabe por qué? Porque el poder de ellos era un poder limitado, y el de nuestro Dios es un poder ilimitado. Entonces, pero hay mucha gente el día de hoy que profesa una religión sin poder, una religión sin resultados. Y hay otros, tristemente, que profesan un evangelio sin transformación. Y ese también es un evangelio sin poder, porque el poder del evangelio es el poder transformador.
en el que me hizo nueva criatura, en el que me sacó de las tinieblas y me pasó a la luz, en el que me dijo que las cosas viejas pasaron y que todas han sido hechas nuevas. Amén. Entonces, pero muchas veces este tipo de situaciones, ¿qué es lo que dan? Dan simplemente apariencia, pero a la verdad no tienen poder. ¿Por qué? Porque no existe ningún tipo de transformación. Entonces, todo esto está a la orden del día. El carácter de las personas, los falsos maestros que solo pueden tener algún éxito temporal como lo tuvieron estas personas. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, le decía yo hace un momento, hay que perseverar, ¿verdad? Perseverar, no se vaya a equivocar, no es, como algunos lo dicen, es mi lucha y yo me esfuerzo, ayuno de 50 días. No, eso no es perseverar. Perseverar es conocer la enseñanza de Cristo y vivir esa enseñanza en su vida. ¿Estamos aquí? Versículo 10, por favor, vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Oiga lo que le dice Pablo a Timoteo. Estamos hablando, voy a leerles el 9 porque el 9 no se los leí antes, solo se lo voy a leer, de esos falsos maestros o profetas. Dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, o sea, lo de Janes y Jambres. Ahora bien, pero tú, esto ya es para nosotros, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. ¿Estamos aquí? Enseñanza, ok. Has seguido mi enseñanza y después, ¿cómo dice, hermano? Conducta, propósito, fe, paciencia bien larga, eso es lo que significa longanimidad, amor, paciencia. Y si usted se pone a pensar y ve eso, ¿qué es lo que le está diciendo? Pero tú has hecho la diferencia, porque todo lo que le están describiendo que ha hecho Timoteo es lo contrario al carácter que se describió en lo que leímos al principio de las demás personas. Entonces, para nosotros, ¿qué es necesario hacer? Hermano, hay que permanecer en la doctrina. ¿En qué? En la enseñanza de Cristo. No se deje engañar, como dice la Biblia, por leyendas, fábulas, filosofías, huecas sutilezas al final de todo. No, es según Cristo nos ha enseñado. Si una cosa creo yo que puedo decir al día de hoy, es que en el tiempo que tiene esta iglesia de existir aquí, hemos intentado siempre tratar de enseñar lo que dice la Biblia, ni más ni menos. Amén. ¿Por qué? Porque es ahí donde hay poder, porque es ahí donde hay verdad, porque es ahí donde usted de verdad puede encontrar resultados. Ahora bien, ¿qué tanto hemos crecido? Yo se lo expliqué hace un par de días. Es personal. Es personal. ¿Qué tanto aplicamos y vivimos lo que aprendemos? Cada quien pondrá interés. Hace poco hablamos de la diligencia, ¿se acuerda? Pondrá diligencia o no en lo que sabe que tiene que hacer. Y le estoy hablando de esto por una cosa, porque ahí dice que aprendió la doctrina y se mantuvo en la doctrina, pero luego dice conducta. ¿Y qué es la conducta, mi hermano? La conducta es la manera en la que nosotros nos desenvolvemos en la vida diaria. Porque es que al niño cuando va a la escuela le dicen, este tiene mala conducta. Porque según las reglas del lugar, no se está comportando de acuerdo a esas reglas. Pero entonces, a Timoteo le están diciendo, pero tú has seguido, has permanecido en la enseñanza, en la conducta, en el propósito, que es algo tan importante, en la fe, en la paciencia, y aquí le llama longanimidad, porque estamos hablando de una paciencia muy grande y muy larga,
Y esto se dice, ¿por qué? Porque todo esto que estamos hablando, Pablo lo dice estando preso en Roma a una iglesia que estaba siendo perseguida en ese momento. Entonces le están diciendo a Timoteo, mira, a pesar del ambiente hostil en el que viven, a pesar de los falsos maestros, a pesar de la persecución que ustedes están sufriendo, tú estás haciendo una diferencia. ¿Por qué? Porque a pesar de la presión que había en ese tiempo, renuncie a Cristo o se muere. Él, ¿qué hizo? Mantuvo la doctrina. Amén. Pero a pesar de que comportarse de una manera diferente a lo común lo ponía en evidencia como cristiano y obviamente en peligro, él siguió la conducta que era correcta y que era necesaria, ¿ok? Entonces, a pesar de las circunstancias en las que él vivía, él pudo hacer una diferencia. ¿Y de qué estamos hablando nosotros el día de hoy aquí? Que a pesar del mundo como está, usted y yo, como iglesia, podamos también hacer una diferencia para este mundo. Así es que y le repito, estamos dejándole un reto delante de usted, un reto delante de mí y delante de la iglesia en general. ¿Y cuál es? No deje que a su barco se le meta el agua, porque se va a hundir. Amén. Estamos en el mundo, sí, pero no somos del mundo. Vamos a navegar, pero no vamos a agarrar de aquella agua para meterla dentro de nuestro barco. El testimonio, en este caso de Timoteo, es un testimonio muy bonito. Versículo 11, oiga, amor, paciencia. Versículo 11, persecuciones, padecimientos. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Hermano, le voy a hacer una pregunta. Y cuando usted se siente algo enfermo, ¿qué hace? ¿Va a la iglesia o no? Algunos van a la iglesia, otros no. ¿Por qué le menciono eso? Fíjese lo que dice este versículo. Persecuciones, ya se lo mencioné. Padecimientos. ¿De qué está hablando de padecimientos? ¿Usted cree que la gente en ese tiempo no se enfermaba? Timoteo mismo padecía una enfermedad gástrica. Creo que ya lo hemos hablado en otra ocasión. ¿Qué le decía Pablo? Hey, acordate de echarte tu poquito de vino, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Por el problema que Timoteo tenía en su estómago. No le estaba diciendo que se emborrachara. No, un poquito de vino le servía a él para calmar el problema digestivo que él tenía. Aquí está hablando de padecimiento, quiere decir, óigame, había un ambiente, se lo voy a repetir, un ambiente hostil. Habían falsos maestros, como también lo hay hoy. Había persecución, padecían enfermedades, pero mantenían su fe, mantenían su conducta a pesar de las cosas que pudieran estar sucediendo. Yo le pregunto, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? ¿Qué nos están diciendo al final? Que también debemos crecer y madurar para no ser tan frágiles doctrinalmente hablando, o más bien espiritualmente hablando. Somos demasiado frágiles. Una amenaza, una mala mirada, un mal comentario, una uña que se nos quebró y ya no podemos. Mi hermano, no debe ser así. Sé que hay situaciones donde no se puede y debemos comprenderlas. Hay personas que están gravemente enfermos, obviamente no van a venir de esa manera, pero nosotros el día de hoy somos como esas nuevas generaciones. ¿Se acuerda de la que le llaman la generación de cristal? Mira, a mí no me toques, porque si me tocas me quiebro, ¿verdad? Y no me vayas a decir algo muy fuerte porque, peligroso. ¿Sabe que hemos llegado a ese punto como iglesias? Y no debería ser así. ¿Por qué hemos llegado a esos puntos? La explicación es fácil. Porque vivimos algo que se llama un hedonismo cristiano.
Le explico qué es eso. El hedonismo es una enseñanza filosófica que se centra en el placer. Entonces, la búsqueda del placer es el propósito principal para esas personas. Por eso usted puede encontrar de repente, es que no me siento bien así. Espéreme, ¿y por qué? Es que dijo tal cosa y por mí lo dijo. O sea, le dolió. ¿Por qué le dolió? Si a usted le tocan el brazo que no tiene herido ni dañado, ¿le dolerá? Creo que no, ¿verdad? Pero si le ponen el dedo en la llaga. Pero el hedonismo trata de evitar el sufrimiento y busca el placer a como dé lugar. Y sabe que nos hemos convertido como iglesia, y no hablo del tabernáculo, estoy hablando de todas las iglesias. Nos hemos convertido en eso. Y estamos buscando no sufrir, y estamos buscando no meternos en problemas con nadie, caerle bien a todo mundo. Y le tengo una noticia, eso no es posible. Si esto hicieron conmigo, les decía Jesús, ¿qué creen que van a hacer con ustedes? Si en el mundo van a tener aflicción, lo que tienen que hacer es confiar, porque yo he vencido al mundo. Pero nunca dijo Jesús que nosotros íbamos a ser bien vistos, apoyados o aplaudidos por la gente. ¿Estamos aquí? Y más si vemos un mundo como el que estamos describiendo, será todavía peor. Entonces, prepárese. ¿A qué me refiero con esto? Prepararse significa afirme cada día más su fe para que cuando cualquier situación venga, usted no sea llevado, como dice la Biblia, de un lado a otro por cualquier viento de doctrina. Y esto, óigame, no solo estamos hablando de doctrinas que provengan de la Biblia, porque hay doctrina filosófica, hay doctrinas de otra naturaleza que no es la Biblia, y muchas veces la gente está dejándose ir por ese tipo de enseñanzas. Les voy a poner un ejemplo. Hay una cosa que se llama la confesión positiva. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Usted diga que va a tener lo que quiere tener y lo va a tener. Solo repitiendo algo, solo haciéndome la idea de que voy a alcanzar algo, pero no voy a sacar los pies del lodo. Voy a seguir en lo mismo y voy a pensar que Dios me va a... O sea, no sé si me entiende, pero hay muchas cosas de estas que nos alejan de la pureza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y alejándonos de ahí, nos alejamos de los resultados verdaderos. Porque le voy a decir algo, y esto es cierto. Si nos pegamos a Dios a través del verdadero Evangelio, tendremos poder. ¿Estamos aquí? Tendremos poder. Y las cosas van a funcionar. Y va a haber milagros. Y va a haber resultados. Y usted sabrá que usted es una nueva persona, totalmente diferente a lo que un día pudo ser y totalmente diferente a lo que un día pensó que pudiera llegar a ser, porque será mucho mejor de lo que ahora es o de lo que haya pensado ser alguna vez. Pero ¿sabe qué? Esto solo se logra afirmando nuestra fe y nuestra relación en la comunión con Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, en tiempos difíciles como estos, no tenemos ninguna otra alternativa. Es Dios nuestra única esperanza de gloria, así lo dice la Biblia, y así es en la práctica para nosotros. Dice el versículo 12, y también, óigame, le voy a leer esto, yo sé que el tiempo ya casi se nos terminó, para que vea que lo que le acabo de decir no es que me lo inventé. Dice así, y también todos los que quieren vivir piadosamente, piadosamente significa conforme a la voluntad de Dios, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿cómo dice después, hermanos? ¿Padecerán qué dice? Padecerán persecución. ¿Estamos aquí? O sea que lo anterior no me lo inventé, mi hermano. O sea que es necesario afirmarnos, es necesario prepararnos
para que cuando soplen vientos, vengan ríos y lo que sea que venga, no nos bote la casa, que la casa esté edificada sobre la roca, como nos enseña la Biblia. De eso es que estamos hablando. Luego dice, padecerán persecución, versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto es chistoso, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, no es que van a ser victimarios ellos siempre, ¿ya? En un momento determinado llegarán también a ser víctimas. ¿Por qué? Porque entre engañadores difícilmente alguno va a salir sin ser engañado, ¿verdad? Entre estafadores difícilmente alguno va a salir sin ser estafado. ¿Estamos aquí? Entonces, ese es el panorama. El reto para nosotros, ya se lo dije cuál es el reto para nosotros. Y termino con esto. Nosotros tenemos el arma y los recursos más poderosos para poder hacer frente a esto. El versículo 16 dice, toda la escritura, se refiere a la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para hacer ver nuestro pecado, allí dice redarguir, ¿verdad? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y oiga, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, no quiero caer en aquello. ¿Qué debo hacer? Meterme a aprender más y más de la palabra de Dios. Padres de familia, quieren un buen futuro para sus hijos. No se equivoquen. No será el dinero, ni será la escuela, ni nada de eso. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los buenos hombres, las buenas mujeres o las buenas personas se construyen a través de los principios bíblicos. Así es que, padres, a aprender más de la Biblia. ¿Para qué? Para que podamos enseñarle también a los que vienen después de nosotros. Démosle al Señor un fuerte